Gracias. Primero que nada, agradecerte por la invitación para dar este webinar de un tema que de todo el mundo habla, pero no todo el mundo sabe implementar, ¿no? Hemos visto muchas veces procesos de transformación digital en empresas y la empresa cree que transformarse digitalmente, por ejemplo, y ese es un caso que me pasó en una empresa, transformarse digitalmente es igual a tener una página web para canal e-commerce. Nosotros agarramos el KML de Pero eso no podemos. no necesariamente es eso. Eso es una partecita muy pequeña, pero no lo es todo, ¿no? Es más, la tecnología, y lo vamos a ver en esta conferencia, una parte, es un pilar de todo el tema de transformación. Hay muchos temas que están relacionados entre sí. Sí, esto es un poquito para contarles eh, también un poquito de mi experiencia y cómo podemos empezar a ver un pequeño vistazo de cómo podemos empezar a ver eh, o cómo podemos empezar a ver con otros ojos la transformación digital, ¿no? Por eso es que este webinar se llama Pilares de la Transformación Digital, cómo subirse a la ola sin ahogarse en el intento, ¿no? Poco para presentarme, ya lo dijo César, mi nombre es Juan Luis Novoa, yo soy un ejecutivo con más de 14 años de experiencia en gestión y mejora de procesos, gestión de proyectos y transformación digital. Actualmente soy senior de excelencia operativa en BDO Perú. BDO es una de las firmas de consultoría más grandes del mundo, es la número 5 a nivel mundial, tiene presencia en más de 170 países. En Perú tenemos una oficina en Lima. Eh, y soy ingeniero industrial de la PUC, de la Universidad Católica. MBA por parte de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, aquí en Perú. Y básicamente mi experiencia está en desarrollar proyectos de mejora continua, de gestión de proyectos, gestión de procesos y transformación digital. He liderado, además de haber sido consultor, he liderado áreas de transformación digital, de proyectos, de tecnología en diversos rubros, manufactura, retail de distribución ferretera. Eh, He visto operaciones y digitales en una empresa de loyalty de marketing. He trabajado en el Estado también, eh, viendo la parte operativa y bueno, y experiencia en consultoría y en banca, ¿no? Eh, Pueden encontrarme en el LinkedIn, como bueno, mi nombre, Juan Luis Novo Montaneda, me encuentran en LinkedIn, si alguno de ustedes quieren conectar conmigo, también tengo un blog de transformación digital, @innovafácil, pueden también ahí agregar, seguirme en Instagram y ahí suelo compartir algunas cositas sobre transformación digital, sobre gestión de proyectos o mejora de procesos, si es que les interesa. Ok, eso es un poquito de mí. Y ahora vamos a hablar de qué es lo que hemos escuchado sobre transformación digital. Muchas veces nosotros hemos escuchado el término transformación digital y hay muchos conceptos que se nos vienen a la cabeza en un inicio, como por ejemplo, cambian las organizaciones, va a cambiar la estructura, van a cambiar los procesos, es adquirir más tecnología, a veces más tecnología, ¿no? Y a veces hay un problema ahí, ¿no? De adquirir más tecnología, puede ser que estemos adquiriendo lo que yo llamo elefantes blancos, ¿no? Elefantes blancos que quedan muy grandes para el tamaño de una empresa o para las operaciones de una empresa, ¿no? O como un colega me dijo alguna vez, es como comprarte un Ferrari para manejar en la Javier Prado, ¿no? Javier Prado, para los que no están en Perú, Javier Prado son las avenidas principales de Lima, llena de huecos, llena de tráfico. Entonces, es como comprar un Ferrari para andar por trocha, ¿no? Es demasiado. También hemos escuchado seguramente que
la transformación digital daba más valor a las empresas, ¿no? Que muchas de las empresas que están adoptando una forma de trabajo orientada a la digitalidad están generando modelos de negocio y propuestas de valor mucho más potentes. Sí, sí, puede ser, ¿no? También asociamos la transformación digital con robots, con inteligencia artificial. Lo pongo entre paréntesis con un signo de interrogación porque es como una duda de que solamente es eso. No, pero es una parte importante, ¿no? Ahora con todos los avances que hay de inteligencia artificial, cada novedad que saca, por ejemplo, Claude, es impresionante todo lo que saca, ¿no? Todo lo que ha avanzado el campo de la inteligencia artificial en unos años, en unos pocos años. Eh, es increíble, ¿no? Lo que ahora uno puede hacer con estas herramientas, ¿no? Con Gemini, con ChatGPT, con Claude, que es uno de los más completos, eh, y demás, ¿no? Robots, RPA, no sé si alguno de ustedes en algún momento ha escuchado el concepto de RPAs, ¿no? Robotic Process Automation, que es la implementación de bots, de robots que pueden hacer tareas mecánicas repetitivas, operativas, ¿no? Dentro de la empresa, digamos, para que el humano hasta ese momento esté ejecutando esa tarea, se dedique a hacer algunas otras tareas que agreguen más valor. También puede ser la integración de diversas áreas de la empresa, ¿no? Porque hay un tema cultural, hay un tema de procesos también que se va integrando. Y es todo, ¿no? Es un poco de la suma de todos estos conceptos de transformación digital. Un poco la suma de todos estos es lo que hace un proceso de transformación digital sólido, ¿sí? Y eso es lo que deberíamos buscar, ¿no? No confundir que signifique transformación digital sea igual a implementar un RP solamente, ¿no? Solamente en eso implementar un RP o implementar, como les había dicho en el ejemplo, un e-commerce, ¿no? O implementar no sé, un SAP HANA cuando yo tengo el tamaño de una empresa de SAP Business One, ¿no? Me va a quedar grandísimo. Entonces, eso es un poquito analizar y es la suma de todos estos conceptos que hemos ido hablando. Nosotros podemos entender un proceso de transformación digital, y esa es una pequeña definición, ¿no? Podemos entender todo el proceso de transformación digital como aquel que integra a toda la organización con recursos tecnológicos que permiten y que permitirán aumentar su eficiencia, ¿no? Nosotros lo que buscamos es eso, la tecnología es una palanca para poder aumentar la eficiencia en nuestra organización, ¿no? Este cambio también involucra la cultura. Entonces, aquí hemos hablado un poquito de cambio, tema cultural de la organización, hemos hablado de procesos, hemos hablado, porque estamos hablando de eficiencia, hemos hablado de recursos tecnológicos, de algunos conceptos que van apareciendo en un gran concepto, dentro del gran concepto de transformación digital, ¿no? Tenemos que entender que en los procesos de transformación digital, en las estrategias de transformación digital, nosotros tenemos que ver a la tecnología como un apalancador, como un medio, y no como el fin del proceso de transformación. Si nosotros vemos a la tecnología como el fin del proceso de transformación, nos vamos a quedar en la implementación de la herramienta A, de la herramienta B, de la herramienta C, pero no vamos a crear todo eso que necesitamos alrededor, que es importante para que esa herramienta per se funcione. ¿Sí? Es una suma, como les decía, es una suma de muchas variables. Por lo menos yo las resumo en cuatro variables importantes que vamos a ver un poquito a continuación. No sé si alguno de ustedes hasta el momento tiene alguna duda, alguna consulta sobre estas primeras láminas. Pueden escribir por el chat si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Cuáles son los pilares de la transformación digital? Yo eh, he puesto ese concepto
representan aproximadamente o van a representar el 80%. Yo he puesto este concepto basado en cuatro pilares que dentro de este framework, porque es dentro de mi experiencia lo que siempre he visto impacta, que impacta en las organizaciones. El primer pilar es la estrategia. ¿Por qué nosotros tenemos que saber la estrategia? Porque tenemos que direccionar el proceso de transformación digital hacia el objetivo de la organización, ¿correcto? El objetivo de nuestro proceso de transformación digital o de nuestra implementación, vamos a decirlo así, tiene que ser alineada a los objetivos de la empresa, ¿no? No tiene mucho sentido que yo busque innovar, por ejemplo, si yo dentro de mi estrategia digo que tengo que reducir costos, no voy a implementar herramientas que no tengan, por ejemplo, un retorno en la inversión, un determinado retorno en la inversión, un determinado payback o un determinado impacto en la eficiencia de los procesos, ¿no? Porque al final yo voy a buscar reducir costos. Y una forma de reducir costos es optimizando procesos y haciéndolos más eficientes, ¿no? Entonces, tenemos que saber dónde está apuntando la estrategia empresarial para nosotros poder direccionar los procesos de transformación digital, ¿no? Otro punto importante, ahí alguien ha anotado en la pizarra, por favor, le voy a pedir que lo borre, ya lo borré. Eh, Otro punto importante sobre o el segundo pilar son los procesos, ¿no? Yo necesito saber qué procesos tengo, qué actividades hago en mi organización para saber qué voy a digitalizar, ¿no? Y es algo que hace sentido y que hay muchas veces que, o sea, ahorita ustedes lo ven como que, sí, pues esto es sentido común, ¿no? Yo tengo que saber cómo se voy a digitalizar para saber qué herramienta voy a implementar, ¿no? O sea, qué necesito. Pero hay veces que, como este caso de esta empresa donde estuve, que implementaron el e-commerce, pero ni siquiera vieron un tema de procesos, un tema de estrategia, per se, si iba a ser un canal que de verdad querían desarrollar o no. Simplemente hubo, porque fue un momento de pandemia, ¿no? Hubo pandemia, no puedo vender físicamente, tengo que tener un canal electrónico, fin. Pero no implementé procesos, no aseguré que mis procesos estén acorde o se puedan adecuar, o cómo yo hice el ajuste de mis procesos para también tener un e-commerce. No hice nada de eso. No tenía un gobierno de procesos. Entonces, al no tener un gobierno de procesos, yo no voy a saber qué digitalizar, qué transformar, qué volver más eficiente. No. Antes de cualquier proceso de implementación tecnológica, yo tengo que saber cómo funciona la empresa. Entonces, primero es importante tener mapeaditos mis procesos, saber qué digitalizar. No podía faltar, a continuación, no podía faltar el pilar de la tecnología, evidentemente. Estoy hablando de digitalidad, estoy hablando de eficiencia. No puede faltar el eje del componente tecnológico, ¿no? Es inherente, tiene que estar. Yo necesito la tecnología, o debo saber la tecnología para saber qué herramientas voy a aplicar, ¿no? O sea, ya tengo la estrategia, voy a buscar una herramienta que me ayude a reducir costos y hacer los procesos. Ya sé que en el proceso de pago a proveedores y de la conciliación bancaria, si estoy hablando de un tema de finanzas, son dos procesos que me van a ayudar a reducir costos porque voy a reducir horas hombre, voy a volver el proceso más eficiente, ¿no? Entonces, para lograr eso, yo, una vez que yo ya entendí eso, puedo escoger la tecnología que voy a usar. Y al saber ya qué tecnología voy a ir, evidentemente, mucho más enfocado en lo que voy a necesitar. Ya sé los procesos, ya sé la estrategia. Ahora voy a escoger de manera más eficiente alguna herramienta tecnológica que me ayude a lograr los objetivos que tengo con respecto a ese proceso. ¿Correcto?
Y un cuarto pilar, que es muy importante, es la cultura, ¿no? En la cultura uno ve cómo es la gente eh, de si es renuente o no es renuente al cambio, por ejemplo. Oye, ya tengo la estrategia, tengo los procesos, tengo la herramienta que va alineada, ya, pero ahora la herramienta, ¿qué impacto va a tener en la gente? Entonces, yo tengo que trabajar mucho con las personas para concientizarlas de que el cambio sucede en todas las empresas y que es bueno el cambio. Hay mucha gente que juzga el cambio y se vuelve stoppers de procesos de cambio y transformación de procesos o de digitalización de algún proceso, porque simplemente no quieren hacer las cosas de una manera diferente a la forma en la que han venido haciéndola 10 15 20 30 años. Ya ha pasado y cuando toquemos el tema de cultura, lo vamos a ver un poco más en específico. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta? Quisiera hacer alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ok, continuamos entonces. Bien, entonces ya tenemos los cuatro pilares. Vamos a empezar con la estrategia. ¿Por qué la estrategia? Es importante conocer la estrategia de una organización porque nos permite, como les decía, direccionar todos los esfuerzos hacia la consecución de objetivos correctos. En este caso, el, el proyecto de transformación digital o los proyectos de transformación digital tienen que estar orientados a cumplir los objetivos de la organización. Es decir, tiene que haber un proceso por arriba que se haya hecho para que se pueda decantar bien lo que la empresa necesita, ¿no? En este mismo caso, ¿no? Poniendo el mismo caso de la empresa que estuve que hizo el e-commerce, ¿no? Sin mucho fundamento. Y eso es normal porque yo se lo he dicho en ese momento, yo se lo dije a mis jefes, ¿no? Oye, acá el e-commerce está mal hecho, ¿no? O sea, lo han hecho a la loca, ¿no? Entonces, aquí qué pasa, ¿no? Cuando pasó todo este tema de la pandemia, en esta empresa que estuve, yo entré porque estaban desarrollando el área de transformación digital de proyectos, de gestión de proyectos de tecnología, ¿no? Y bueno, yo fui el primero que hice todo el tema digital. Y la estrategia vino de la cabeza del gerente general. Evidentemente, después yo expliqué al director, el director también me lo hizo saber. Eh, Necesitaban un tema de, de comenzar a digitalizar procesos, ¿no? Porque todos los procesos en la organización eran súper manuales. Eh, y empezó indicándome los objetivos, ¿no? O sea, el objetivo de esta empresa, o nuestra propuesta de valor, digamos, en primer lugar, es poder entregar productos al 95%, por lo menos del 95% del pedido, en 24 horas. Ese era mi objetivo. Y ese era el plan que yo tenía que cumplir para yo poder satisfacer a mis clientes, ¿no? Entonces, todas mis herramientas tecnológicas tenían que estar orientadas a ese objetivo que yo tenía. Por eso es que le digo que es muy importante conocer la estrategia, conocer la misión de la empresa, los objetivos, con qué KPIs son los más importantes o los más estratégicos, los que me van a mover la aguja para yo comenzar a ver oportunidades por esos puntos, ¿no? Entonces, ahí me pintaron la cancha bien. Me dijeron, este es el objetivo, tú con la digitalización tienes que lograr o ayudar a que las áreas logren ese objetivo, a que las demás áreas de la organización logren ese objetivo. Entonces vimos conveniente primero entender el modelo de negocio, entender un poco la estrategia, cuál era lo que habían hablado en un inicio que quería el directorio, cuánto quería crecer la organización, en qué se querían enfocar, a nivel de procesos, cuál era su percepción. Eh, Dije el modelo de negocio, sí, ya dije el modelo de negocio. Todos esos puntos habían
que revisarlos antes de. Entonces, yo tuve algunas sesiones con la gerencia general para poder conversar sobre estos temas de estrategia y eso me pinta la cancha a mí para yo poder direccionar mejor el trabajo, evidentemente. Entonces, por esto es muy importante la estrategia. ¿Y qué cosas de la estrategia son las que debemos conocer, ¿no? Modelo de negocio, si está propenso a la digitalización o no. En este caso que yo les pongo de retail, de la distribuidora ferretera, todos los procesos eran manuales, entonces había que ver qué era importante para ellos, ¿no? Porque yo tenía todos los procesos por digitalizar, pero la estrategia me marca dónde debo empezar. Debería empezar con algo de distribución, de despacho probablemente. Podría para ver los tiempos de entrega y también podía empezar si quería con compras porque yo tenía que asegurar que siempre hay stock. Si estoy prometiendo por lo menos 95% del pedido completado, entonces debo asegurarme de tener el stock para poder cumplir como mínimo el 95% de, de cumplimiento de cantidad, de totalidad de la orden, ¿no? Entonces, podía enfocarme en esos dos puntos. De hecho, yo inicié el proyecto, los temas de transformación digital los empecé con compras y planeamiento de la demanda, porque ahí nacía todo el tema del stock, de asegurar que siempre no se quiebre el stock muchas veces, ni por largos tiempos. Ahí por ahí empezamos, ¿no? Entender el modelo de negocio, la propuesta de valor, al entender la propuesta de valor, yo ya sabía qué áreas me iban a impactar. Evidentemente, tener en cuenta la misión, la visión, los objetivos de la empresa y que estén bien definidos, ¿no? Y que ese objetivo sea de toda la empresa, ¿no? O sea, cada colaborador sepa cuál es su objetivo como empresa y cuál es el objetivo del área en la que están y que eso está alineado al gran objetivo empresarial. Y también saber los objetivos, bueno, redundando, y los KPIs, o sea, los indicadores tienen que estar correctamente definidos, ¿no? Porque los indicadores son los que me dicen, y sobre todo los indicadores del dashboard estratégico, ¿no? Los indicadores del balance scorecard, por ejemplo. Tienen que estar súper bien definidos y tienen que estar actualizados y tener una línea base concreta para que yo como gestor de transformación digital en la organización pueda llevar a cabo todos estos procesos, o sea, direccionarlos a que impacten en los indicadores también, que, que sean los que me mueven la aguja, ¿no? O hacer acciones que hagan que la aguja se mueva, que la aguja se mueva lo más posible, lo mejor posible en los indicadores o en los KPIs más importantes de la organización, ¿no? KPIs, ¿no? No un PI, no un Performance Indicator, ni un indicador. En los KPIs. Bueno. Entonces, un poquito, eso es para lo que necesitamos saber la estrategia. Un poquito, ¿no? Modelo de negocio, saber la propuesta de valor, saber los objetivos, saber los KPIs, y con toda esa información yo puedo comenzar a apuntar bien, ¿no? A darle más en el blanco, ¿sí? Eso es con respecto a la estrategia. La tecnología entre signos de interrogación, no es el fin, como les decía, ¿no? La tecnología no es el fin de la transformación digital, sino el medio para cumplir los objetivos que ya vi en el pilar anterior, ¿no? Si nosotros vemos la tecnología como un fin en sí mismo, ahí es donde nosotros vamos a cometer un gravísimo error, porque estoy viendo como fin último de mi organización tener un ERP, tener un SAP, tener un Infor, tener un Oracle, tener un CRM, tener, no sé, pues implementar un módulo de planificación de man planning, tener agentes de IA. Ese no es el fin último. Todas esas herramientas me ayudan a cumplir los objetivos. Entonces, la tecnología siempre es un medio, no es el fin de las organizaciones, es el medio por el cual las organizaciones se acercan mucho más a sus objetivos. Entonces, eso es algo que tenemos que tener súper claro para el proceso de transformación digital. La tecnología no es el fin, es un medio.
¿ok? Pero ¿qué tenemos disponible a nivel, a nivel tecnológico, ¿no? No sé si ahí pueden poner en el chat, les doy un minutito. Pongan cuál ha sido la aplicación tecnológica para una organización más loca, digamos, o más fuera de la caja que ustedes hayan visto. ¿Cuál es? ¿Qué es lo más fuera de la caja que ustedes han podido ver? No sé si alguien lo puede poner por el chat, quizás. Se anima. Por ejemplo, yo he visto en muchas aplicaciones de transformación digital, bueno, de tecnología. Por ejemplo, he visto Digital Twins, ¿no? Gemelos digitales, ¿no? Cuando tú replicas tu planta de producción en un entorno virtual y en ese entorno virtual tú puedes hacer los cambios que quieras y antes de lanzarlo en vivo, digamos, lo pruebas virtualmente para ver si la idea que estás proponiendo funciona o, digamos, se puede aplicar, ¿no? Entonces los ajustes los haces sobre una prueba que hiciste en el entorno virtual, ¿no? Igual tú puedes ver cuál es el rendimiento de tus procesos de cada línea de producción, etcétera, ¿no? Hemos hablado de Internet de las cosas, por ejemplo, para planta, ¿no? Cuando tú necesitas sensores de temperatura, de presión, de humedad, contadores, ¿no? Tú puedes empezar a poder implementar dichos sensores en tus procesos o en parte de la línea de producción, ¿no? Eh, Imagínense, ¿no? Ustedes tienen una persona, trabajan en un supermercado, ¿no? En el aire congelado, ¿no? Y tienen su gran refrigerador que tiene que mantener una temperatura por lo menos tanto, porque ahí tienen el pescado congelado y tienen los mariscos, etcétera, ¿no? Y ustedes tienen que ir a tomar la temperatura, eh, tienen que tomar la temperatura, digamos, cada hora van a ver y anotan, ¿no? Anotan. Ustedes pueden implementar un sensor de temperatura que monitore en tiempo real cuál es la temperatura de la refrigeradora y si está comenzando a ver que tiene una tendencia a subir, o sea, a descongelarse las cosas, que están más calientes, y a llegar a una cierta temperatura te pueden mandar una alerta para que tú puedas establecer quizás algún plan de contingencia, ¿no? Llevar los productos a otra refrigeradora, que esté bien con el termostato, etcétera. Ya te dice más o menos qué hacer. Entonces, esa parte de la tecnología es rica y es buena, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? Inteligencia artificial, todo lo que está haciendo Claude, por ejemplo, que como les dije es el que más me está llamando la atención. Plataformas móviles, ¿no? En esta empresa en la que estaba, hicimos un cambio en la aplicación del tomapedido, ¿no? De los tomapedidos para los vendedores, ¿no? Que la aplicación que tenía era una aplicación, una tecnología muy antigua, ya no había la forma de hacer soporte. Entonces fuimos creando una aplicación eh, mucho más robusta con un proveedor externo y haciéndola más robusta y de mejor funcionamiento para los vendedores. Y tuvimos sesiones con los vendedores más experimentados para enseñarles cómo se usa la herramienta y todo ese tema, ¿no? Tenemos RPAs, aplicación de bots, ¿no? Por ejemplo, bot, un proceso muy típico de donde se puede implementar bots de robots, pequeños robots en registro de facturas, ¿no? O sea, el que menos, empresa grande, tiene su RPA para registrar facturas de proveedores en el sistema, el que menos. Entonces, también se puede replicar más cosas, ¿no? Inteligencia artificial para que te ayude a hacer análisis de cuentas contables, para que te haga la programación de pago, para que te calcule la depreciación de los activos,
muchas cosas de las cuales podemos apalancar, ¿no? De la tecnología. Pero acuérdense siempre y llévense de este webinar el mensaje de que la tecnología es un habilitador, es el medio, pero no el fin último, no es el fin supremo de la organización, es el medio, simplemente es el medio por el cual yo voy a ser más eficiente, voy a darle más satisfacción a mi cliente, voy a reducir costos, es el medio que me ayuda a llevar a cabo mi estrategia, ¿no? O implementar o ejecutar los checkpoints de cumplimiento de las organizaciones. Y sobre los procesos que tenemos, ¿no? Los procesos son importantes porque nos permiten conocer cómo es la situación actual de las operaciones de la empresa. Es importante conocer los detalles, qué entra, cuál es el resultado, cuáles son las actividades del proceso, entre otros puntos, ¿no? Eh, en esta empresa, y hablo siempre de esta empresa de distribución ferretera porque fue eh, una de las empresas donde más me sentía a gusto, es con el tema de transformación digital, donde puedo hacer varias cosas. Y es, por ejemplo, el foco que le daban a los procesos, ¿no? O sea, cuando yo recién entré, la idea de procesos me la compraron rápidamente, porque yo dije, ok, acá tienen un RP de hace 10 años, se quiere cambiar, pero no tengo nada mapeado de que voy a cambiar, ¿no? Aguanta. Antes de hablarte yo de, antes de poder hablarte yo de una migración a SAP Business One o el que quieras, oye, primero tengo que mapear tus procesos. O sea, yo no los conozco y no tienes documentación. Entonces necesito poder mapearlos. Y me dediqué a mapear procesos los primeros 4 o 5 meses que estuve. Mapeamos ventas, mapeamos facturación, mapeamos todo compras, procesos de marketing, de planeamiento de la demanda, de importaciones, de recepción de mercadería, todo vimos, todo. Eh, y eso es importante porque yo voy a poder saber en el, digamos, yo voy a poder saber en el qué es lo que entra en proceso, cuál es el resultado, qué sale, qué sistemas usan, cuáles son mis líneas base, mis deadlines, mis fechas de trabajo, etcétera. Entonces, para entender yo qué tecnología voy a usar, necesito entender cuál es mi proceso. Si no entiendo mi proceso, voy a implementar cualquier solución tecnológica que no esté ajustada necesariamente. Y me voy a volver esclavo del sistema. Al final te vuelves esclavo del sistema, ¿no? Te vuelves esclavo de lo que el sistema te deja hacer y como no viste antes en los procesos, dando el paquete estándar y, oye, solamente puedo hacer esto, ¿no? Cuando mi casuística me dice que yo debería poder hacer más cosas, ¿no? Entonces es un poquito entender sobre los procesos, sobre lo que se necesita, ¿no? Evidentemente no todo es mapear, no, los ingenieros de procesos, consultores de procesos no solo somos meros diagramadores. La diagramación nos ayuda en nuestro esquema mental de procesos y a veces me pasa eso no sé, en mi vida diaria, ¿no? Pienso en cajitas y en actividades a cada rato y oye, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? Y lo pienso en procesos porque estoy acostumbrado a las cosas de mi vida diaria. Pero ahí lo que nosotros tenemos que hacer básicamente es poder realizar o poder entender cómo funcionan estos procesos. ¿Sí? Y por eso es importante levantarlos, mapearlos, relevarlos, hacer la documentación que creas pertinente, conversar con los usuarios que creas pertinente para que te pueda tú tener ese input, para que tú puedas tener este input. Sin este input y sin la estrategia hasta ahora no puedes aplicar tecnología, pues no vas a saber qué ni cómo lo vas a hacer. Entonces, oído bastante con este punto, porque los procesos es muy importante, bastante importante, ¿no? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Bien, vamos a continuar entonces.
¿Qué se requiere a nivel de procesos? ¿Qué se requiere a nivel de procesos, por ejemplo? ¿Qué necesito saber yo a nivel de procesos para, para poder ejecutar yo bien este punto? ¿Qué necesito? Primero, mapear correctamente qué procesos tengo, qué procesos me faltan implementar. Un mapeo simple, entendible y conciso de la organización. Luego tenemos que trabajar sobre end-to-end, sobre procesos, grandes procesos, macroprocesos, digamos. Si yo soy muy específico, quizás si no, no envuelvo los procesos en grandes macroprocesos marco como los end-to-end, posiblemente me pierda al momento de explicar el proceso. Entonces tengo que asociar los procesos end-to-end como el order to cash, por ejemplo, o el procure to pay, el record to report. No, el order to cash es desde que el cliente coloca la orden con la cotización, una orden de venta, coloca una orden, un pedido, hasta que tú le cobras. El proceso de Procure to Pay es desde que se genera la solvet o la orden para comprar hasta que el proveedor me paga, hasta que le paga el proveedor, perdón. Un proceso de record to report es desde que yo registro la información contable hasta que la reporto y emito mi estado financiero y lo reporto a las entidades, a las entidades públicas, ¿no? De tributación. Entonces, verlo por end-to-end va a ayudar a ver quiénes participan, cómo es el proceso, quién tiene, cómo sale, a quién impacta, ¿no? El proceso. Cuando hablamos de procesos, tenemos que estar centrados en el usuario. ¿Es el cliente externo o interno? Yo puedo mejorar un proceso de recursos humanos si mi cliente va a ser interno, ¿no? Va a ser un cliente, va a ser mi empleado que va a necesitar un sistema fácil para pedir vacaciones, para pedir permisos, para pedir una evaluación de desempeño, para mirar cómo se ha comportado su desempeño en el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ser centrado en el usuario. Todos los procesos en los que hagamos cambio tienen que estar centrados en el cliente interno o externo. Luego, para reducir la manualidad, ¿no? ¿Qué se requiere? Eliminar manualidad. O sea, lo que nosotros buscamos al final es poder reducir actividades manuales y tener un mejor control de los procesos, ¿no? Es importante que a nivel de proceso mi documentación tenga control de cambios, políticas, foco en el post-reglamento para que eso sea sustentable, ¿no? Hay muchas veces que la empresa hace muchos esfuerzos por documentar sus procesos, pero se olvidan o no le dan mucha importancia al mantenimiento de este sistema de este sistema de gestión de procesos. Entonces, al no haber un post antes de cómo tratar o mejorar la información o mantenerla actualizada, ahí tenemos un problema porque la documentación se comienza a hacer mucho más obsoleta. ¿Ok? Entonces, digamos que tengamos en cuenta esto que es lo que se requiere a nivel de procesos, qué hacer. Y llévense bien ese cuadrito. Y a nivel de la cultura, lo que tenemos que trabajar mucho es la adopción al cambio, ¿no? Yo, en esta empresa, nuevamente, empresa de distribución ferretera, tenía un usuario que era muy reacio, muy reacio al cambio. Eh, Me acuerdo que ahí es donde, por ejemplo, un tema donde yo no tuve mucho soporte de mi gerencia, ¿no? Porque yo fui, levanté la mano y dije, oye, este pata eh, me está pidiendo hacerlo, o sea, hacer lo mismo, como su proceso ineficiente, que lo hace en el sistema actual, o sea, a ese mismo proceso, moverlo al SAP Business One que estamos implementando en ese momento. Pero no es así, o sea, SAP tiene buenas prácticas, se puede hacer esto, lo otro, pero no deberíamos llevarlo así, no, que siempre, y ahí viene lo último, ¿no? Siempre hemos hecho las cosas así, a mí me sirve así, pero mira, en el sistema te da este beneficio, no y no. Y al final, ahí creo que fue un error, se cedió, se cedió y se comenzaron a hacer los reportes que él quería, los documentos que él quería, etcétera. No se adoptó el cambio. Estaba aceptando la implementación de un sistema porque, en fin, porque se lo pusieron, pero parecía que no está tan convencido de ese cambio, ¿no? Tiene que haber colaboración entre equipos y que a su vez sean autónomos, no darles pensamiento digital.
Los equipos tienen que colaborar entre sí, ¿no? Y cuando nosotros tenemos una vista, regresando a la parte de procesos, una vista a nivel de procesos, ¿no? De end-to-end, va a ser mucho más fácil que exista esa colaboración, porque yo voy a saber quién participa dentro de esa cadena de procesos y si alguna decisión mía le va a afectar a alguien que está más allá en la cadena, ¿no? Es una decisión de logística de almacén, puede afectar a contabilidad. Pero si no tienen esa colaboración entre equipos cuando se crean las mesas de end-to-end, yo no voy a saber qué le pasa al de contabilidad por algo que yo hago como almacén, ¿no? Si no hay una comunicación, si no hay colaboración entre los equipos, todas esas, digamos, puntos que a mejorar no se van a mejorar. Y Juan, sí, buenas noches. En ese caso, muchas veces se da cuando vas a instalar un sistema nuevo, por ejemplo SAP, que las gerencias debieran bajar a los jefes y a los gerentes y a todos los involucrados, que realmente ese es el sistema que viene, que muchas veces la gente que está en el piso de fábrica lo que quiere es adaptar de acuerdo a lo que ya se viene haciendo. Y en realidad lo que tienen que hacer muchas veces es adoptar lo nuevo que se viene. sí, claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Hay veces que tienes que adoptar. Hay veces que por el giro del negocio, por la regulación nacional, por no sé, lo que quieras, evidentemente tienes que ajustar un poco tu sistema, ¿no? O localizarlo, lo que sea. Pero hay muchas veces que tú tienes que también adoptarte a las buenas prácticas que te trae una nueva herramienta, ¿no? Como SAP. En mi caso, claro, SAP Business One venía con best practices que en algunos puntos no lo aceptaron simplemente porque ya venía el punto último, siempre se han hecho las cosas de esa manera. Entonces, ahí es un poco lo que tú dices, ¿no? Hay que alinearse, sí, hay que saber en qué alinearse, por eso es importante el mapeo de procesos, saber en qué me voy a alinear o qué sí le voy a pedir al sistema que vale la pena que me haga un cambio, que me haga algún ajuste en su proceso interno. Pero sí, 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 totalmente válido lo que dice Javier. Muchas gracias por tu participación. Entonces, eso es un poquito lo que hay que trabajar de temas de cultura, ¿no? Eh, Equipos siempre cohesionados, colaborativos, trabajar en la adopción al cambio, en hacer entender a la gente que el cambio es bueno, darles un pensamiento más digital, más de eficiencia. Oye, no, yo soy el usuario, yo soy el ejecutor del proceso X, oye, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacerlo más eficiente? Y siempre tener en la cabeza ese motorcito de mejora de procesos que todos podemos hacer en algún momento, desde nuestras posiciones operativas, en algún caso, ¿no? Y hay un nuevo competidor para mí también, ¿no? Cuando yo hice no sé si llamarlo framework o estos conceptos de los pilares de la transformación digital, eh, no había pensado en ese último punto que me parece que es súper importante y que es los datos en la organización. ¿No? Cómo yo gestiono la información de mis datos, de lo que yo genero. O sea, al final yo genero en un sistema, genero transacciones y cómo yo voy a poder eh, gestionar toda esa información que yo voy a disponibilizar, ¿no? Entonces hay cuatro puntos importantes sobre los datos en las organizaciones, ¿no? La primera es que te permite tomar decisiones a tiempo y tus sistemas y tus procesos tienen que estar orientados a que yo tenga la información lo más pronto posible. De nuevo, con esta misma empresa, el cierre contable, por ejemplo, era en el día 21. 21, en el día 21 hacían el cierre contable. Normalmente el 40% de las empresas, 45% de las empresas en Perú, hablo de números de Perú, no sé cómo estarán en los otros países, pero acá en Perú el 45% de las empresas cierra su contabilidad del mes en el día 5, entre el día 5 y el día 10. Se quiere retroceder, ¿no? A que sean menos de 5 días, pero una empresa no puede tomar 21 días para cerrar, porque tú tomas decisiones con respecto a la información del negocio cerrada, de los balances, de los estados de resultados, y
si lo tengo el día 21 estoy prácticamente tomando decisiones un mes atrasado con respecto a mi competencia, ¿no? Yo podía estar revisando ahorita 20, 21, 22 de abril, en esa empresa estábamos revisando los resultados de marzo. Evidentemente ahí teníamos un problema grande porque cualquier cosa que pensemos hacer, ya el proveedor o el competidor ya lo sacó. Entonces, la data tiene que ser trabajada de tal manera en las organizaciones que nos permitan tomar decisiones a tiempo. Dos, no debemos perder el tiempo construyendo la información, que va un poco relacionada a la uno, ¿no? Yo no tengo que por qué extraer del sistema o de las aplicaciones Excel gigantes que yo tengo que procesar. O sea, tengo que tratar de que la tecnología me ayude a procesar y analizar esa información para ayudarle a una última chequeada. También requiere conocimiento del negocio, ¿no? Eh, yo cuando hablo de datos tengo que saber los datos de qué estoy hablando. Entonces requiere mucho conocimiento del negocio y siempre medir cómo es con los datos medir procesos, porque lo que no se mide no se mejora. Sí, entonces los datos serían como un quinto pilar que estoy hasta ahora la verdad pensando cómo los puedo ubicar, pero digamos que es un punto muy importante porque puede estar embebido en algunos puntos. Pero nada, o sea, hay que ver cómo los datos también influyen un poquito en nuestras tomas de decisiones y cómo nosotros podemos tomar mejores decisiones organizacionales basadas en los datos, en la información que me dan los procesos y la tecnología de la misma organización. Entonces, tratamiento de datos también es un punto muy importante cuando hablamos de transformación digital. ¿Sí? Entonces, digamos que estos son básicamente algunos de los pilares o los pilares de la norma digital. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta eh, sobre los tópicos. Sí. ¿Me sacaste la torta? ¿Me sacaste la torta? No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Por mi lado, eso es un poquito lo que yo les quería compartir, un poco sembrar esa semillita de cómo puedo yo transformar digitalmente mis organizaciones. Creo que ya nos hemos llevado toda la lección de que no es solamente tecnología, sino hay que tener varias aristas a tener en cuenta, ¿no? Entonces, ahora cada vez que ustedes vean algún proceso o algún tema de implementación en sus organizaciones, comiencen a pensar, oye, para implementar esto, hemos mapeado bien este proceso, esto está alineado con la estrategia de mi organización. Oye, la gente que piensa de esta herramienta, piensa que le va a servir, no les va a servir, oye, estamos bastante temerosos con el cambio porque van a pensar que la tecnología va a quitarles el puesto de trabajo. No, que trabajar sobre eso. Entonces creo que les da un poco más de luces que por dónde tienen que ir, ¿no? No sé si alguno tiene alguna duda, alguna consulta, si no, por mi lado eso sería todo. No sé, y César, ¿hay algo más? Ok, muy bien. Muchas gracias, Juan Luis.
Ya creo que ahí he visto los comentarios de todos. Ha estado bastante buena la ponencia, la charla, el webinar, ¿ya? Donde nos has podido dar a conocer acerca de los pilares de la transformación digital. Muy bien, muchas gracias a todos. Y acá les voy a compartir un link, ¿no? Donde si se agregan ese link, ya les vamos a compartir la grabación. ¿Ok? Muy bien. Denme un segundo, por favor. ¿Ok? Acá les dejo un link ahí en el chat de Zoom, en el cual ustedes pueden ingresar y apenas esté disponible la grabación en Zoom, se lo vamos a pasar por ahí. ¿Ok? Listo. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y todas por su tiempo el día de hoy. Listo. Gracias. Gracias, Juan Listo. Luis. No, gracias a ti, César, y gracias a todos por su atención y nos vemos pronto. Ok. Muy bien. Muy bien. Gracias a todos.